En las últimas semanas hemos estado hablando sobre el libro de Hechos de los Apóstoles y hemos venido encaminados en una serie llamada Seguir a Cristo en el Mundo. Y en esta serie hemos tratado algunas cosas que ya he repetido en los mensajes anteriores. Y hoy quiero continuar con el capítulo 5 de Hechos. De hecho, yo no voy a tratar cada detalle del libro. Voy a ver eventos que se relacionen con la serie que estamos tratando, Seguir a Cristo en el Mundo. Y hemos visto en esta serie que la iglesia que acababa de nacer no dejó de proclamar el nombre de Cristo. No dejó de proclamar a Jesús. Aunque proclamar a Jesús traería consecuencias a ellos. Aún así, vemos en los versículos o el capítulo que hemos leído, capítulo 5, en el versículo 17, que había consecuencias para seguir a Cristo en el mundo. Dice el versículo 17 y 18, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No es la primera vez, es la segunda vez que estos hombres son puestos en la cárcel. Pero, como es de suponer, ¿verdad? Algo que ya había sucedido antes, sucede acá también, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos de la cárcel, dijo. Y más abajo ustedes pueden leer que cuando llegaron los alguaciles al otro día a mirar a los presos, encontraron que los candados estaban puestos, toda la seguridad estaba puesta, que no había sido violada ninguna seguridad, pero ellos no estaban dentro. Dios milagrosamente les había sacado otra vez de la cárcel. Pero es la segunda vez. Habían sido advertidos, no pueden predicar de este nombre, es decir, el nombre de Jesús, pero ustedes lo siguen haciendo. Entonces, otra vez presos, otra vez libres. ¿Y qué cree que hicieron ellos? ¿Se escondieron? No, de ninguna manera. Ellos volvieron a predicar como si nada. Y otra vez sucede lo que leemos en el versículo 26. Entonces, ya fueron a buscar donde estaban. Entonces fue otra vez el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Mira el contexto. Fueron presos por predicar a Jesús, recibieron su libertad por no haber hallado culpa en ellos. Otra vez fueron presos, el ángel del Señor los sacó. Otra vez son llevados a la cárcel. Por tercera vez. Y es aquí donde entramos en nuestro texto que hoy día donde vamos a enfocarnos hoy día. Pedro, en medio de todo eso, se pone de pie y representa a todos los discípulos y dice algo muy clave. Él dice, versículo 27, cuando le trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios en ese momento para los discípulos significaba desobedecer a las autoridades.
Y eso traía consecuencias. Ante todo esto, hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando seguir a Cristo nos cueste, nos traiga consecuencia? ¿Qué va a hacer usted en un momento cuando el hecho de ser un creyente, un testigo fiel de Jesús, va a traer consecuencias a su vida? ¿Cómo responder cuando el mundo nos presiona a callar cuando tenemos que hablar? ¿Cómo responder cuando el mundo nos presiona a vivir cómodos, tranquilos, en lugar de ser activos? Hoy, desde este pasaje de la Biblia, veremos 3 aspectos de cómo obedecer a Dios aun cuando cueste. Y ese es el tema para esta mañana. Obedecer a Dios aun cuando eso cueste o traiga consecuencias. Quiero ver 3 aspectos sobre eso. Primero, la obediencia nace de una convicción clara que hay en la persona, ¿verdad? La obediencia nace de una convicción clara. En segundo lugar, el segundo aspecto es que la obediencia se sostiene por un mensaje firme. Y eso era lo que hacía Pedro y los apóstoles, anunciar el Evangelio. La obediencia se sostiene por un mensaje firme. Y en tercer lugar vamos a ver que la obediencia produce un impacto duradero, no es algo superficial. Y vamos a ver de qué trata cada uno de estos puntos. Que el Señor bendiga y nos ayude a entender el mensaje de esta mañana. La obediencia nace de una convicción clara. Versículos 27 y 29, vamos a leer otra vez. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los apóstoles son llevados por tercera vez ante el concilio, ellos habían dado órdenes estrictas, y ahora lo hemos visto, órdenes estrictas como las que dicen: les ordenamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre. Esa fue una orden de la autoridad. No pueden enseñar de Jesús. Estrictamente, radical. Pero Pedro dice: es necesario que obedezcamos a ustedes, hombres, antes que a Dios. Ayer hemos hablado en la preparación de la Santa Cena con los miembros acerca de nuestras prioridades. Muchas veces la influencia externa hace que nosotros tengamos otras prioridades en lugar de obedecer a Dios. En otras palabras, hermanos, esta orden de las autoridades, los líderes religiosos están molestos porque ahora están perdiendo el control de la gente, sobre la gente. Y la autoridad de Cristo está desplazando el poder que estas autoridades tenían sobre el pueblo. ¿Sí lo ven? Y ellos están preocupados porque al momento que los discípulos hablan de Jesús, van a culparles a ellos por la muerte de Jesús. Y por eso ellos dicen: ahora la sangre de ese hombre va a caer sobre nosotros. Somos los culpables. Porque ustedes están predicando y por eso está prohibido. Hermanos, su autoridad estaba siendo reemplazada por la autoridad de Cristo. En ese momento Pedro responde sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Es necesario obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Y esas palabras de Pedro
Esa frase de Pedro es tan conocida hoy en día también. Es tan repetida. Y sabe, hermano, mire, esta frase y estas palabras de Pedro no nacieron de un acto heroico impulsivo que él tenía para sacar la cara por los discípulos. No había un acto heroico allí. Esas palabras de Pedro nacen de una convicción profunda. Porque la obediencia nace de una convicción profunda. Entonces no voy a obedecer al hombre, dice Pedro, sino a Dios. ¿Verdad? Los apóstoles sabían quiénes les habían llamado a ellos. Los apóstoles sabían a quién estaban representando ellos. Y también sabían que el Señor resucitado era el que les había enviado. Porque el ángel, cuando lo saca, dice el versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ellos sabían quién les había enviado, ¿verdad? No se trataba solo de desobedecer a las autoridades como un acto de rebeldía sobre la autoridad humana, sino más bien que se trataba de ser fieles al mandato del Señor, ir, predicar el Evangelio a todas las naciones. Entonces, mire, nosotros enseñamos también acá sobre el magistrado civil. Hay que respetar a las autoridades, sí, es importantísimo. La Biblia lo manda, pero cuando la autoridad sobrepasa la Biblia o está sobre la Biblia, entonces hay que obedecer a Dios. Si la autoridad a usted le dice, puedes abortar, entonces usted no va a obedecer a la autoridad porque la Biblia dice, no matarás, ¿verdad? La obediencia a la autoridad es importante, pero cuando esta obediencia no ataca la ética cristiana y no hace que nosotros estemos en contra de Dios. Iglesia, la convicción, la obediencia comienza con una convicción de que nosotros pertenecemos a Jesús. Es decir, usted es obediente, no porque es una buena persona. Es obediente porque usted pertenece a Jesús. Y eso no se construye en un momento de crisis como el que estaba viviendo esta gente, este pueblo y los apóstoles. No solo allí, la obediencia se cultiva cada día en una comunión personal con Dios. Es necesario que tengamos esa comunión cada día con el Señor para cultivar una obediencia de pertenencia a Jesús. Hoy vivimos en un mundo que nos presiona a callar. Cállate, no abras tu boca. En ese mundo vivimos nosotros. Pero mire, cuando somos intimidados por ser creyentes, lo único o solo una profunda fe firme alineada en las Escrituras y sostenida en la oración nos mantiene firmes. Caso contrario, no. Cuando hay una fe firme, profunda, alineada en base a los estándares bíblicos, entonces nosotros nos podemos mantener firmes en base a lo que la Escritura dice y obedecer a Dios con una convicción clara. Solo allí.
Es verdad que no todos seremos llevados a un tribunal, ¿verdad? No todos seremos llevados a una cárcel para ser interrogados, como los apóstoles. Pero todos, y créanme, todos enfrentamos decisiones que tendremos que escoger entre agradar al hombre o agradar a Dios. Todos tenemos que escoger en un momento algo. Tenemos que tomar una decisión sobre eso. Y posiblemente usted me dirá, pero yo agrado a Dios aunque esté en un evento, ¿verdad? Pero hay momentos donde nos toca decidir. Miren, hermanos miembros de la iglesia, hermanos creyentes, hijos de Dios, hay cosas que no entran en discusión en la vida, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, hoy día tengo pereza y voy a quedarme en mi casa escuchando una predicación, estoy agradando a Dios. Pero, ¿qué nos manda la Biblia, verdad? ¿Qué hacía estos hermanos? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Estaba en una comunión. Y la comunión es muy importante dentro de nuestro llamado a ser fieles, a ser cristianos en el mundo, a ser creyentes en el mundo. Hermanos, en ese momento cuando haya que tomar una decisión entre agradar a Dios y agradar a los hombres, lo que haya en nuestro corazón es lo que determina nuestra respuesta. Yo voy a responder conforme a lo que hay en mi corazón. Y a veces, es cierto, hay muchas cuestiones que salen de nuestras manos y se nos complicó estar acá, ¿verdad? O se nos complicó hacer algo. Pero aún así, hermanos, lo que hay en nuestro corazón es lo que determina cuál es nuestra respuesta acerca de eso. En el corazón de los apóstoles estaba el hecho de obedecer, de caminar en base a lo que Cristo les había dicho. Id y predicad el evangelio, no calles. Y ellos fueron a hacer eso. ¿Por qué? Porque había una convicción clara. Su obediencia nacía de una convicción clara. El segundo aspecto, hermanos, acerca de obedecer a Dios aun cuando cueste, es que la obediencia se sostiene por un mensaje firme. La obediencia se sostiene por un mensaje firme. Después de ser convencidos que deben obedecer a Dios antes que los hombres, Pedro otra vez vuelve a predicar el evangelio con autoridad total. Miren lo que dice los versículos que siguen, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Después de ser convencidos, ellos dicen estas palabras: obedecer a Dios no es una obstinación, no es una rebeldía de alguien, más bien es fidelidad al mensaje, al evangelio, el cual no puede ser callado. El evangelio debe ser proclamado. ¿Recuerdan? Una de las características de esta iglesia primitiva es que ellos estaban testificando. No podía ser callado este mensaje. Ahora miren, lo que dice el versículo 32 es el secreto de su obediencia. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado el Padre para los que le obedecen. No predican su propia experiencia, no predican tal vez sus convicciones,
lo que ellos quieren que la gente sepa. No, predican la verdad. Predican la verdad. Nosotros somos testigos directos, presenciales de estas cosas. Ellos lo eran. Y por eso lo proclaman, por eso lo escriben y por eso lo tenemos. Ellos fueron testigos directos y escribieron lo que vieron. Entonces nosotros tenemos también las palabras de los testigos, ¿verdad? Ellos proclaman este evangelio porque son testigos directos, porque ellos recibieron eso. Muchas veces nuestra obediencia tambalea porque suavizamos un poco el mensaje para que a nosotros no nos incomode, ¿verdad? Rebajamos un poco el mensaje. Ah, sí, dice eso, pero ya yo puedo hacer esto. Entonces, suavizamos el mensaje, no lo recibimos tal como viene. Por eso a veces nuestra fe tambalea. La obediencia, hermanos, se fortalece a través de recibir el mensaje tal como el Señor lo quiere decir. Hoy en día, muchos quieren una espiritualidad, pero sin cruz, sin dolor, sin que le cueste, sin sufrir. Quieren una fe, pero no quieren arrepentirse. Quieren un cristianismo que tal vez no les incomode de su comodidad, ¿verdad? Muchas veces esto vemos en nuestra experiencia. Pero eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Un cristianismo que no cargue una cruz no es evangelio. Un cristianismo que no incomode no es evangelio. No es que tengo que jugar boli a esa hora, por eso. No es que el partido. Un cristianismo que no incomode no es evangelio. Y si el evangelio, hermanos, no está firme, si no recibimos la palabra tal como viene, tampoco será firme nuestra obediencia. Si el evangelio no es firme, no hay una buena base, nuestra obediencia tampoco será firme. Por eso necesitamos volver al centro de todo. Necesitamos volver al centro. ¿Y cuál es el centro? Cristo murió, resucitó y reina. Y por eso nosotros somos llamados por Él, que sufrió, que murió, que resucitó, que reina. Somos llamados para compartir, para transmitir el mensaje. El mensaje de los apóstoles no cambió ante la amenaza de las autoridades. No cambió. Ellos siguieron predicando, porque ellos sabían que su autoridad, la autoridad que habían recibido y la autoridad con la cual predicaban el evangelio, con la cual compartían el evangelio, no era de ellos, venía de lo alto. Y cuando estamos convencidos de esa verdad que anunciamos, de esta verdad que anunciamos y que escuchamos nosotros, podemos hablar con denuedo, como lo hicieron ellos, con poder, con autoridad, incluso cuando esto cueste. ¿Sí? No se canse de hacerlo. Vamos a testificar para que otros también conozcan su fe. Hermanos, la obediencia nace de una convicción clara. La obediencia se sostiene por un mensaje firme. Pero también la obediencia produce un impacto que va a durar. Ese es el tercer aspecto de la obediencia. La reacción del concilio es inmediata, entonces. ¿No quieren obedecer? Miren lo que van a hacer. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Pero una reacción natural de un corazón que no tiene una base del evangelio firme, ¿verdad?
Pero Dios incluso usa a impíos para detener la violencia o para librarnos a nosotros. Mire a quién usa Dios. Ellos querían matarle, estaban enojados, querían matarle. Mire, por favor, versículos 38 y 39. Vamos, vaya conmigo al versículo 38 y 39. El 34, perdón. Entonces, no el 38. 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para dialogar un poquito. Y mire el versículo 38. Y ahora os digo, Gamaliel, este fariseo, este impío, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. A veces Dios usa un impío para detener la violencia. Tal vez ellos iban a matarle. Gamaliel dijo, déjalos a estos hombres. Si eso es lo que ellos hacen, es de hombre, se va a acabar. Pero si es de Dios, no se acabará. No sea que ustedes van a luchar contra Dios. Irónicamente, hermanos, el que no creía del todo, uno de los que no creían, uno de los que estaban en contra de ellos, termina diciéndoles, sin saberlo, que lo que ellos estaban haciendo estaba en contra del propósito de Dios, posiblemente. Y a pesar de eso, los apóstoles, sí, versículo 42, miren lo que sucede con ellos, versículo 41, y ellos escucharon a Gamaliel desde luego, pero ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, mire, ellos a pesar de todo salieron siendo obedientes. Ser obedientes tiene como resultado o brota como resultado a un creyente con un testimonio que impacta y que deja huellas. Porque marcaron huellas los apóstoles. Empezaron a transmitir el evangelio. Todos los días, no cesaban, no paraban. En todo el mundo el evangelio llegó por su obediencia. Entonces, ser obedientes produce un creyente con un testimonio que impacta y que deja huellas. La iglesia primitiva no se expandió porque los apóstoles fueron y hicieron un estudio de mercado para ver qué posibilidades había para plantar una iglesia allí. No. Ellos no usaron estrategias para ver cuál estrategia funcionaba mejor en este grupo de mercado. No. Hermanos, ellos testificaron solamente el evangelio. Testificaron. Por cada golpe que recibieron era una semilla más de vida que tenían para predicar el evangelio. Cada palabra que proclamaban era luz en medio de la oscuridad, a tal punto que un impío les libra de la muerte. La iglesia de hoy, hermanos, sigue viva todavía. Sí, esa iglesia no murió, no se acabó, siguió hasta hoy. La iglesia sigue viva hoy.
¿Sabe por qué? Porque hay hombres y mujeres obedientes a Dios, aun cuando les cueste. ¿Sí? Nos mantenemos porque hay hombres y mujeres obedientes, aunque esto trae consecuencias a nuestras vidas. Debemos dar testimonio de Cristo, porque cuando el mundo ve creyentes que viven lo que predican, el Evangelio se vuelve visible. ¿Cómo anda usted afuera? Es una muestra de cómo anda el Evangelio. El Evangelio en su vida es visible como usted anda allá afuera. Por eso pregunto a la iglesia, ¿estamos obedeciendo a tal punto que nuestra obediencia impacta a aquellos que nos rodean? ¿O afuera no ven una diferencia de su obediencia y del Evangelio que usted proclama? Entonces, obedecer a Dios aun cuando cueste implica que desarrolla tres aspectos. Que la obediencia nace de una convicción clara, se sostiene por un mensaje firme y produce un impacto que va a durar, va a dejar huellas. Voy a concluir. Hermanos, iglesia, hoy hemos visto que obedecer a Dios, aun cuando esto cuesta, nace de una convicción clara. Se sostiene por un mensaje firme y deja marcas a quienes nos rodean, a quienes están al lado nuestro. Dios no está buscando cristianos perfectos. Y esto es una señal. Esta tarde vamos a disfrutar de la comunión a través de la Santa Cena. Dios no está buscando cristianos perfectos. Él busca discípulos que digan, Señor, aunque me cueste, quiero seguirte. Aunque me cueste. Él conoce nuestros miedos. Él conoce nuestras luchas. Él conoce nuestros límites. Pero también nos ha dado el Espíritu Santo para no caminar solos. Tal vez usted hoy mismo está enfrentando presión por su fe. Le digo, si está en este momento enfrentando alguna presión, alguna lucha por causa de su fe, yo le digo, no está solo. Usted no está solo. Mire a los discípulos encerrados en la cárcel. Y hay testimonio de que Pablo, encerrado en la cárcel, cantaba. Y salía de la cárcel, aun cuando todo era imposible. No está solo en momentos difíciles. Dios ve su fidelidad. Dios ve su obediencia. Sí. Siga siendo obediente a Él. A usted que tal vez está cómodo en su confort, el Señor le llama a levantarse de ahí. Levántate. Levántate. Sígueme. Camina conmigo. Al lado mío. Pero Él no le deja solo, otra vez. Recordemos entonces, hermanos, obedecer a Dios puede costar. Y de hecho va a costar. Pero nunca será en vano. Tenga la seguridad. Ese costo nunca será en vano. Por eso yo le pregunto a usted para terminar. ¿Vale la pena seguir a Cristo en este mundo?